hay modo de ver en esto lo que estamos viendo en la Tierra. No hay modo. Todo lo que hemos hablado, no hay modo. ¿Y ahora qué? Como decía el viejo refrán, lo último que se pierde es la casa. No. Así es. Pero quiero escuchar otras voces. Veo muchas caras. Veo caras de como esperanza. Veo caras de velorio. Veo caras de ¿qué carajo es esto? Veo caras de dormí 4 horas anoche. Veo caras de dale, decía algo más. Sí, señor, totalmente. Puede ser que un comienzo sea el opuesto del otro, pero que ambos sean comienzos. ¿Todos entienden lo que dice Jorge? Yo sí te entendí. Primero, esto lo voy a decir yo, no comienza una sola cosa, es un tiempo de comienzos. Van a comenzar varias cosas. No sé si es exactamente lo que vos querés decir, puede que comiencen cosas opuestas, dos o varias opuestas, sí, absolutamente. Absolutamente. Todo aquello que empiece con la fuerza de la época será un comienzo de algo, dicho de otra manera, va a dar toda la vuelta. Se va a ir convirtiendo en algo, mutando hacia donde mute, y terminará con el tiempo convirtiéndose en parte del bagaje de la vida en la Tierra. No, yo dije que es difícil de entender lo que está pasando ahora, pero no dije quizá que aun cuando comience no va a ser fácil de entender qué es lo que comenzó. Se parece bastante en ese aspecto a un parto, o varios partos si quieren. Cuando hay un parto, lo que primero no se sabe cómo va a salir el parto, pero además cuando nace el bebé no se sabe quién nació, las madres y padres. Entonces la vida irá haciéndonos descubrir quién nació, llevará un cierto tiempo saberlo, pero nadie que esté despierto ignora que acaba de suceder un parto. El 2025 es como parió o no parió, tuvo contracciones, pero no nació, pero nació muerto o no, todavía está en la panza de muchos de los temas de los que estamos hablando. Creo que en el 2026, rápidamente, febrero, marzo, abril, julio a más tardar, va a estar claro algunas cosas que nacieron, que empezaron, que arrancaron. Y como pregunta Jorge, serán varias, diversas y contradictorias. Y el devenir de cada una de ellas se verá. Es cierto que hay un gran potencial en todo esto y que despegan naves, por ahí en plural, capaz que ande mejor que... Pero hace un rato hablamos, no lo voy a entender ahora porque ya lo hemos conversado, una cosa es lo que pasa en el cielo, que es esto, y otra cosa es lo que pasa en la tierra. Y el cielo no maneja los temas de la tierra, el cielo pone la música y la tierra arma la bailanta. Y si uno mira lo que está pasando en la tierra, o sea, que nos estamos matando y degradando estúpidamente, para simplificarlo, también están pasando cosas bellísimas, están sembrando jardines hermosos. Pero si mira en lo macro, también esta configuración tiene una alta potencialidad de que las naves que despeguen sean las de los misiles nucleares de las potencias, digamos. Ahora, ¿cuál es el lugar nuestro en eso? Nuestro, tuyo, mío, de él, de ella. Nosotros no podemos regular este juego grande. Nosotros podemos, hasta cierto punto, elegir dónde nos paramos. Podés, acá habrá alguien que te pueda contar, yo me quise parar en tal lugar y me llevó al otro lugar. O sea, depende de un montón de cosas dónde nos paremos. Pero las potencialidades, las hermosas potencialidades
de este cielo, de este despegue, de este nacimiento o estos nacimientos. Y las patéticas potencialidades de una especie descarriada y sus élites y qué sé yo, que están jugando con fuego irresponsablemente para tapar su propia decadencia y su propia ambición, también pueden operar. Entonces, y nosotros no podemos, o sea, digo, si uno se conecta con ese tema, creo que no va a tener dudas de lo compleja que es la situación, más allá de las preferencias ideológicas o lo que sea. Si uno no está viendo eso, es probablemente porque consciente o inconscientemente está eligiendo no ver, lo cual no digo que esté bien ni mal, lo que hay que ver es horrible en esos niveles, pero eso no te mejora el lugar en el juego, ni mucho menos mejora el juego. Hay maestros de música que siguen dando clases de música en casa. En medio de, ya no hay ni escuela, ni instrumentos, ni nada, pero siguen juntando a los chicos y siguen haciendo música. O sea, la capacidad de respuesta de los individuos y los pequeños grupos es muy alta, siempre lo fue en la vida. No es tan fácil, no cualquiera, pero se puede. Pero eso no quita que en Gaza está pasando lo que está pasando, digamos. Mi sensación personal es que frente a este movimiento, yo siento subjetivamente que hay una convocatoria a la responsabilidad de hacernos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos, de nuestra vida y de nuestra participación inevitable en el juego colectivo. Lo que no tenemos es una responsabilidad sobre lo que va a salir de esto, obviamente. Pero sí. Una sobre el trabajo comunitario en que estás involucrado y qué sé yo. Yo creo y veo que muchísimas personas y grupos de personas a lo largo y ancho del planeta, en todos los temas, niveles y qué sé yo, están construyendo cosas maravillosas en su valor, no grandes en su alcance por el momento. O sea, el planeta está siendo sembrado desde hace, por lo menos desde los años 60, por lo menos desde acá, en sucesivas oleadas, está siendo sembrado por un montón de cosas como esa, de mayor o menor alcance, pero que hoy por hoy no marcan el compás de lo que sucede. Los únicos que logran torcerle un poco el brazo al rumbo dominante son las mujeres, las cuestiones de género, y los niños, que se vuelven indomables. Los demás hacemos cosas interesantes y está bien, y creo que cada uno debe hacerse responsable del lugar donde le toca hacer algo de eso, porque no hay otro modo. O sea, el recluirse e impermeabilizarse no funciona. Así que yo estoy de acuerdo en eso. Hoy por hoy, cuando uno ve las tendencias grandes del mundo, no solo la geopolítica y los poderes, que no sería poco porque hoy son muy poderosos, manejan muchas cosas, la guita, las armas, pero cuando uno ve eso y ve los otros movimientos, dice, bueno, hay una diferencia de proporción, de alcance, para mi gusto, muy clara. Entonces, sigamos sembrando del lado del barco en el que creemos, pero imaginar que una movida como esta va a dar vuelta el juego, no creo. Creo más bien, como dice Jorge, que entre las muchas cosas que van a nacer, no se sabe hasta dónde van a llegar, quizá haya algunos saltos de algunas de las tantas cosas que se vienen haciendo. Hasta ahí llego bien. Que van a pasar cosas en los próximos meses, que en gran parte van a ser el terminar de pasar cosas que están queriendo empezar a pasar, y otras quizá inesperadas. Eso lo marca el cielo. O sea, el cielo puso la música fuerte, no hay manera de bailar un vals, digamos. Eso lo pone el cielo. Si lo que va a pasar va a generar un proceso u otro, o va a empezar por un lado y va a seguir por otro, eso está por ver. Podría suceder, por ejemplo, yo no lo veo factible, pero puede ser que los grandes líderes mundiales se den cuenta que estamos al borde de destruirnos
y encuentren con la inspiración de alguien y algún liderazgo que hagamos ciertos acuerdos. Podría suceder. Lo más probable, como están las cosas, están todos preparando los misiles en sentido metafórico y real, que se disparen unos cuantos misiles y salga una guerra más grande, una guerra más chica, junto a otras cosas, quiebras, sistemas financieros, en fin, todas cosas de más catástrofes climáticas. Lo más probable es que haya cosas de esas. ¿Cuán graves van a ser? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la locura de eso? No lo sabemos. ¿Qué efecto va a tener eso? O sea, si se va a parar o no a tiempo, o si la locura va a llegar tan lejos que va a obligar a recrear cosas nuevas, eso es absolutamente impredecible. Bueno, la única certidumbre es la incertidumbre. Sí, pero eso es vivir en Acuario. Lo que acabas de decir es vivir en Acuario, arrancó hace algunos años y no va a parar hasta nuestros recontra bisnietos. Dentro de eso, de la incertidumbre, hay algo que parece que sí es una certidumbre, que es, con esto armado así, y como hemos visto del 2025 hasta acá, cosas importantes van a pasar en los próximos meses. O sea, en la incertidumbre incluye a lo mejor no pasa nada y todo se acomoda. Es difícil, podría ser un gran acomodo, un momento de iluminación. Podría suceder, poco probable, pero podría ser. Lo que no podría suceder es que sigamos girando a medio que te invado, que no te invado, que hacemos la paz, que no hacemos la paz, que te saqueo el país, que no te saqueo el país, que lo que sea, que te alieno una generación entera con las pantallas o que no alienamos. Lo más probable es que sobre eso sucedan cosas. Así es, así es. Así es, que es lo propio de los inicios o los nacimientos, además de los nacimientos físicos. Cuando uno dice, voy a hacer un ejemplo cualquiera teórico, ok, me juego por esta relación nueva que apareció en mi vida, que es medio rara, que implica cambiar muchas cosas, o no me juego, me quedo en mi casa, inicia algo. ¿A dónde va a terminar? Nunca se sabe. Pero diferenciemos, porque son dos planos distintos, el nivel individual del nivel colectivo. El nivel colectivo no es solo que van a ser Trump y qué sé yo, la geopolítica mundial, es también los niveles, el país en que vivís, la comunidad de la que sos parte, las instituciones donde perteneces, tu vida familiar, afectiva. Todo eso no es tu vida individual, en todo eso pasan cosas que no son manejables por cada uno de nosotros. Entonces, en el nivel individual, uno puede elegir lo que va a hacer frente a una situación que no puede manejar. Es decir, puede elegir cómo interactúa con lo que está sucediendo. Me sumo, me borro, lo trato de esquivar. Y puede elegir hasta por ahí, porque la mitad de la humanidad está en un estado de depresión no diagnosticada que casi nadie eligió. Es el único modo que encontró para mucha gente su sistema adaptativo para poder convivir con semejante inestabilidad, con semejantes crueldades y cosas y qué sé yo. O sea, uno elige en su nivel individual, pero como no elige en el nivel colectivo, puede sumar para acá o para allá, puede ponerse de este lado del bote o de aquel, del lado que se hunde para que se hunda más, del lado que no se hunde, y puede equivocarse, puede creer que está en uno y está en otro. Más no puede hacer. En el nivel individual, la adaptación es un hecho relativo. Uno la puede hacer con más sabiduría, menos sabiduría, dependiendo, entre otras cosas, del nivel de un poquito de sabiduría que aprendió. Pero la potencia del movimiento del cielo, del tiempo que nos toca vivir, es tan grande que no hay modo de sustraerse a lo colectivo. Por eso el 2001, por eso el 2020 que charlábamos antes. En el 2020 no había modo de decir, yo sigo mi vida como si nada pasara, pero había opciones diferentes. No había, había cosas que habían dejado de poderse por un tiempito, otras que no se podían evitar, lavarse las manos, qué sé yo, no poder salir.
Y otras que dependían de lo que hicieras. En el 2001, argentino y norteamericano y en los lugares donde fue, en Bolivia, muchos lugares, tampoco, no podías, o sea, si te habían quedado con los ahorros en el banco, hay cosas que no podías elegir, hay otras que sí, ya podías ir a golpear la puerta todo el tiempo, morirte, agarrarte un cáncer en 3 meses, como le pasó a mucha gente, a muchos viejos de esa época, o lo que sea. O sea, pero la respuesta individual llega hasta donde llega. Lo que dice esta época, hablando de incertidumbre, es que no solo que algo va a pasar, sino lo que va a pasar, en realidad lo que está pasando, desde el 2025, y si mirás estos procesos, lo que está pasando en todo este enganche, tiene la potencia suficiente como para no permitir, en la generalidad de la gente, una conducta neutra frente a eso, indiferente, y que consiga mantener la neutralidad, o sea, que no seas de una u otra manera involucrado por la realidad. Que en el plano individual varían las respuestas que cada uno, cada una venimos dando, dependiendo de muchas cosas que hacen en parte a la vida individual, a la etapa de vida, a la búsqueda de cada uno, al contexto y a las circunstancias que tenemos y a dónde nos toca estar. Está claro que si vivieras en Ucrania, no podría decir, me voy a guardar este año, tendrías que elegir, o huyo y emigro, o sea, entonces si son estrategias personales, aquí no hablaremos de la mayor o menor inspiración de la de cada uno, porque esta información no alcanza para saberlo, digamos. Probablemente muchas personas han pasado en un año, solo en un año, por 2 o 3 estrategias, que me pongo acá, que me pongo allá, acá sí me acomodé, me llevó puesto. Así que si vos estás en paz con lo que estás haciendo, será que es una buena opción, pero estás en este baile, nadie te garantiza que la vida te respete esto, digamos. No comulgo mucho con la idea de energía disponible. La idea de energía disponible, yo estoy acá, la energía está ahí, si tengo ganas la tomo, si no tengo ganas no la tomo. Esto es una especie de huracán. Así que disponible es una palabra demasiado, que yo sé que está impuesta en cierta forma de la astrología moderna, pero aquí estamos mirando desde otro ángulo. Este es el baile, cada uno buscará su lugar. Para no mambiarnos mucho yo comprendo que cada uno lo que primero que nos importa es qué voy a hacer de mi vida, dónde me pongo, y es totalmente legítimo. Pero como no, yo por lo menos no puedo colaborar mucho más que lo que ya se ha dicho en eso, voy a recuperar un poco de historia de algunas de las tantas conjunciones de esas que suceden cada 37 años, algunos hechos que pasaron en distintos momentos de la historia en el año de la conjunción, como si ahora dijeras en el 2026 o 25-26. En la Edad Media, 1300 y pico, inicio de la peste negra. De eso estamos a salvo porque nosotros pandemia ya tuvimos. 1400 y no sé cuánto. Caída de Constantinopla, que es un paso en el final de la caída del Imperio Romano. Fin de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, una larga guerra, termina. O sea, 1500 y pico, ascenso del Imperio Mogol en la India. Saqueo de Roma, fin del Renacimiento en Italia, 1500 y pico. 1809, primeros movimientos independentistas en América Latina, para los que estudiaban historia en el colegio, Chuquisaca, La Paz, que un año después, 1810, en la Argentina y otro iba a generar todos los movimientos. 1846, guerra entre México y Estados Unidos, y Estados Unidos se le queda con medio país a México. Detalle curiosísimo, porque estamos hablando de los momentos en que estos dos planetas se han ido encontrando en distintas épocas, en distintos lugares. Descubrimiento de Neptuno. Es una cosa
es una travesura del cielo. O sea, nos enteramos que existía un año, de los que cada 37, donde se juntó con este. Este dijo, hey, te estoy viendo, ahí veo una cosa, ¿quién sos? 1917, y con esto voy a recorrer además algunos procesos para mostrar ejemplos, pero en este caso el caso de Rusia. 1917, la revolución bolchevique. Cae el zar y después suben los bolcheviques. 1952-53, 37 años después, se muere Stalin, que era el que había organizado a su modo la Unión Soviética. 1989, caída del muro de Berlín y disolución de la Unión Soviética. Hay países, como hay personas, que funcionan más al compás. Si vos ves la carta de Rusia, probablemente, creo que es así, te encontrás esta conjunción. Así que cuando vuelve, 1917, Revolución bolchevique. Estados Unidos y China entran en la guerra mundial que ya había comenzado hacía tiempo. Una cosa que es la declaración Balfour, desconocida en Reino Unido, pero que es el origen del Estado de Israel, el origen temprano del Estado de Israel. Dentro del pueblo judío, que no tenían una tierra desde hacía mucho tiempo, se empieza a armar lo que se conoce como el movimiento sionista, una versión de los judíos, y la primera confirmación que tienen, el primer papel que consiguen de que sí tienen derecho a tener una tierra en Palestina, se los da un organismo de Inglaterra, que era el que manejaba, el dueño del imperio de todo eso, que le dice si sería bien que los judíos tengan una tierra en Palestina. 1917. En 1948, cuando este se junta con después de la Segunda Guerra, pasa todo lo que empieza. Constitución Política de México, que fue la primera que incluyó derechos sociales, estamos hablando de 1917, una constitución que incluía los derechos sociales que después todos incluyeron. La visión de la Virgen de Fátima por los pastorcitos, esto es muy interesante porque realmente, por lo menos para el mundo cristiano, marcó un hito bien neptuniano, aunque los pastorcitos dicen, y quizás tengan razón, de que eso era muy concreto. Es un típico acontecimiento de eso. Primera película animada de la historia. Ya había cine, pero no animado. 1952-53. Revolución boliviana, Revolución Popular Boliviana. Cuba, asalto al cuartel Moncada, para los que conocen la historia, es el primer intento de derrocar al gobierno pro-norteamericano, fracasa, años después, Fidel Castro y compañía triunfan, pero el asalto al cuartel Moncada es exactamente en ese momento. Argentina, muere Eva Perón, empieza el segundo mandato de Perón, y le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, nace Cristina Kirchner. Sí, tal cual. Uno impresiona cómo, cuando yo hago estas cosas me impresionan cómo es cierto, si yo agarro 1936 capaz que encuentro acontecimientos, pero es impresionante cómo acontecimientos se van tejiendo en los tiempos. Se crea el concurso de Miss Universo, que es un hito también Saturno-Neptuno, y nace Putin. Nace Putin, que al igual que Rusia, tiene esto en su carta. 1989, que fue el último que hemos vivido, y 1989 está muy cerca de 1993, y 1990, en 1990 se juntan estos dos. O sea, se producen mucho, es un momento intenso como 1989 a 1994, ponele. Y si uno se pone a hacer memoria de lo que pasó en el mundo y en su vida, probablemente lo haya sentido. 1989, cae el muro de Berlín, Estados Unidos invade Panamá. La salvaje y vergonzosa guerra de Kosovo, Yugoslavia, bombardeo a civiles y qué sé yo. Brasil, primeras elecciones después de 29 años de dictadura. Paraguay, caída de Stroessner, el dictador de mucho tiempo. En Caracas se subleva la gente contra Argentina, fin de Alfonsín, gana y sube Menem.
China, protestas pro-democráticas, la plaza de Tiananmen, para los que han oído, una de esas masacres de estudiantes, creo, del gobierno chino, pero que en China se juntaban a protestar no era una cosa de todos los días. Sudáfrica, liberan a Mandela, después de 27 años de prisión. Al año siguiente iba a empezar el proceso de finalización del apartheid, que iba a terminar en los primeros años de los 90. Afganistán, fin de la guerra con los rusos. Estaban invadidos por los rusos se van, después iban a venir los norteamericanos. Irán, para los que tenemos alguna memoria, se muere un señor que fue el Ayatollah Khomeini, que fue el que acabó con una dictadura de décadas, una dictadura pro-norteamericana, el llamado Shah de Persia, y instauró una revolución islámica. Bueno, se muere el tipo y pasan a elecciones y qué sé yo. 1989 nacen Los Simpsons. Como serie, ya habían aparecido como cortos 2 años antes en la televisión y ahí se inauguran como serie. Cosas comienzan, cosas terminan, ¿y dónde van a parar? Trataba de mostrar la diversidad, y eso es un recorrido rápido, la diversidad de lugares donde sucede, pero que en general tienen la característica de un hecho fundacional. Muchas volvieron atrás, fueron, vinieron. No me quería meter con este y con este, para no agrandar mucho, pero de cualquiera de estas configuraciones que tienen muchos sentidos y que muchos niveles y van a durar mucho tiempo, hay muchas lecturas posibles. Probablemente esa sea una, si uno entiende lo colectivo como Acuario, que, ok, lo colectivo también es Piscis en otra dimensión, lo colectivo son las estructuras también. Pero en todo caso, lo que es seguro es que también el caer bombas, pero es una versión de Plutón. Plutón es, la vida lleva hasta el fondo, hasta aquello lo que toca. Un modo es tirar bombas, no es el único, lleva hasta el fondo lo que toca. ¿Y qué está tocando? Está tocando Acuario, que es un montón de cosas, es un nivel de funcionamiento de la vida que ya de por sí nos resulta misterioso, porque nuestro sistema de comprensión llega hasta acá. Nosotros vamos aprendiendo y comprendiendo acá, a lo sumo armamos una idea terminada, una teoría, un concepto claro, una visión estratégica, un cuadro de situación de cualquier tema, ¿no?, de la vida. Hasta acá llegamos, digamos. Esta es la zona misteriosa. Esta misteriosa zona de la cual sabemos muchas cosas, por ejemplo, dimensiones de lo colectivo, la tecnología, la horizontalidad, etcétera, etcétera, está siendo potenciada, o sea, están tocando rock pesado y lo van a tocar durante 20 años, para no usar la metáfora de la bomba, que también cabe. Una de las cosas que sucedió en algunos de estos momentos con Plutón es la creación de los BRICS. La unión originalmente de Brasil, India, China, Sudáfrica y qué sé yo, que ahora se va convirtiendo en una especie de interlocutor del mundo occidental con sus instituciones, Europa y Occidente, la OTAN, el G8, el G no sé cuánto. Una de las cosas que sucedió con Plutón, creo que al entrar en Capricornio, es que otro polo del poder mundial dijo, pará, nos juntemos, porque si no este loco hace cualquier cosa, este loco es Occidente cuando quedó solo al morir los rusos. Y se juntaron de una manera mucho más acuariana. Nos juntamos entre gente que pensamos distinto, no nos metemos en cómo cada uno organiza su vida. Entonces ahí conviven países que tienen sistemas políticos e ideologías diferentes, construyen acuerdos distintos, qué sé yo. O sea, eso seguramente, como muchas otras cosas de ese tipo, se van a potenciar, ya se están potenciando. En el 2025, entre las cosas que pasaron, es que se juntaron en cumbres mundiales y esas cosas,
líderes de países que no se visitaban hacía décadas porque eran tradicionales enemigos como la China y la India, por ejemplo. O sea, el revoltijo es tan grande que alguien dice, no, este no me lo fumo, pero bueno, tenemos que hacer cosas juntos. O sea, la multiplicidad de cosas es inabarcable. Y esto recién empieza porque dura 20 años. Quizás estás haciendo referencia, igual que yo, a que hay un salto en la cuestión de las redes, porque en realidad empiezan un poco antes, que son las redes tipo Facebook y dos acontecimientos que signaron la salud psicológica de las generaciones siguientes, incluidos nosotros. La aparición del like, del me gusta, aparece la posibilidad del me gusta y la selfie, la posibilidad de convertirse a sí mismo en protagonista. Hay estudios, quizá vos has visto lo mismo, que muestran que el aumento del índice de suicidios en el mundo, la tendencia pega un salto a partir del 2010, algunos la asocian con eso, y otra cantidad de cosas. El cielo del 2010, en realidad habría que hablar del cielo del 2008 al 2011, incluido el 2010. En ese periodo también sucede algo bastante inusual, que es, en el 2008, Plutón entra en Capricornio a revolucionar y terminar de revolucionar las estructuras que hasta ese entonces se consideraban legítimas. Empieza un proceso de exageración de poder y de desintegración, de degradación. Plutón entra en Capricornio, Urano entra en Aries, Urano cruza por acá. Quizá ese sea el que más tiene que ver con esto que vos estás comentando. Urano cambia de signo, pero cambia acá. Inaugura 2011 un periodo nuevo de 80 y pico de años, en temas como la tecnología y los modos de los vínculos, sobre todo los vínculos no cara a cara, eso que es Urano. Y en el 2011 Neptuno entra en Piscis, en su signo, ni más ni menos, donde estuvo hasta ahora que se está yendo. Una época, en el 2008 se produce la crisis financiera mundial que nunca se resolvió. La tierra bajo la alfombra todavía, pero bueno, le costó altos precios a las economías de muchos países, pero el poder nunca la resolvió y probablemente termine estallando en esta vuelta. Así que son todas esas cosas. Yo creo que la que tiene que ver con la tecnología es más bien la de Urano entrando en Aries, es como un nuevo impulso, un nuevo nacimiento, una nueva de las cosas uranianas y la aparición de esto, o sea, aparecen o por lo menos toman una escala que no tenían las redes, chicos, a partir de ahora vamos a vivir en este nuevo ambiente uraniano. Urano es Acuario. Sí, sí. Digamos que las redes tienen un nivel de Géminis, pero Géminis es la reunión de amigos, Géminis es la feria, es barrial, Géminis es barrial. Lo que hacen ese periodo en realidad comienza acá, comienza a potenciarse en 1993, aparece el celular y aparece el mail, un montón de cosas en torno a acá. Lo que hace eso es convertir la feria o la reunión de amigos, es un hecho universal, virtual, instantáneo, inmediato, con todas las connotaciones interesantísimas y tremendas que tiene ese nivel. Ya que lo dijiste, Urano, el planeta Acuario, el que regula esos mundos, está entrando, entró el año pasado, se volvió, ahora vuelve a entrar este año, junto con esto, en Géminis. Y Géminis es una dimensión, como lo dije a través de los ejemplos humorísticos, cercana, barrial, del encuentro, de la comunicación, del intercambio, de la información.
las redes se han construido sobre un impulso geminiano de los humanos, un impulso a conocer, a explorar, a hacerse amigos, a intercambiar, digamos, le han dado como una dimensión diferente, con todas las consecuencias que sabemos, interesantes y terribles. De ahí no creo que bajemos. Pero ¿qué va a pasar cuando Urano, hablando un poco en broma, quizá Urano, que armó las redes, diga, chicos, me parece que armé un quilombo demasiado grande, volvamos a hacer reuniones barriales, o al revés, Urano va a decir, chicos, se suspenden las ferias y las reuniones barriales, porque, hablando un poco en serio, un poco en broma, pero es muy interesante preguntarse y estar a la observación de qué van a hacer estos 7 años. Y esto, más lo que preguntó ella, más lo que dijo ella, estos dos, este porque está potenciando lo acuariano, este porque es Acuario actuando en Géminis, en una zona que es mundo aire, vínculos, sociabilidad, igual que esto. Estos dos que se ponen de acuerdo ahora, en el 2012, no en el 10, pero en el 12, estos dos discuten y pelean, dicho rápidamente. Ahora se ponen de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Pero todo el tema de la tecnología, en tanto tecnología, inteligencia artificial, sustitución del humano, y en tanto potencialidad, pero sobre todo por lo que estamos viendo en la Tierra, no es del cielo, la deshumanización, la enfermedad mental de los niños de 2 años, digamos, como resultado. Sí, sí, sí. Sí, uno diría que la pandemia, a mí me gusta pensar, porque en la pandemia se juntaron estos dos, con alguien que los fogoneó. A mí me gusta pensar que Acuario se sentó a mirar, dijo, van a hacer una parte del trabajo por mí, van a acelerar un montón de procesos. Y si vos lo pensaras virtuosamente, a la humanidad le sirve, creo yo, a lo mejor no todos coinciden, que un montón de cosas se hagan virtualmente en lugar de presencialmente. No sé si sufrís mucho ahora que no vas al banco y que haces el trámite. Ahora, todo eso fue hecho de una manera y un estilo que corresponde al estado de cosas de la sociedad humana, una sociedad de poderes irresponsables, de ambiciones desmedidas, de una desconsideración absoluta hacia lo humano, lo psicológico, hacia las generaciones nuevas, hacia un montón de cosas. Pasaron por arriba de todo, entonces tenemos una versión bestial de eso, digamos. ¿Qué pasará en este periodo? Uno, si se pone esperanzado, como el flanco de aquel lado, yo también tengo mi esperanza, no van a creer que no. Si se pone esperanzado, dice, bueno, vendrán regulaciones, lo que pide a gritos el mundo virtual, que alguien regule lo que se puede poner y no poner, como dice Gustavo Vélez en un trabajo interesante para los que les gusta. Tenemos que pasar de una dinámica de la adicción a una dinámica de la ética en las redes, porque todo el sistema de redes está construido adictivamente. Vos te bajás una aplicación para que te ayude a no sé qué y a los 3 días te estás manejando la vida, digamos. Che, hoy no caminaste, caminaste 2 kilómetros menos que ayer. Todo está, ni hablemos de la ludopatía y esas cosas, todo está manejado para eso porque ha crecido y se ha potenciado después en el 2020 de la mano de lo más salvaje de la cultura occidental, que es la ambición. Sí, China dijo tal cual. China dijo, para ser youtuber hay que acreditar títulos. No podés ser un youtuber, un influencer de medicina, o de lo que fuera. ¿Es una buena solución? ¿No es una buena solución? No lo sé, es discutible por muchas razones, pero alguien está moviendo algo, y en muchos temas, como en ese, hay que mirar a la China, porque la China es una hija de esta época diferente a Occidente. No lo vamos a contar ahora, pero le pasaron las cosas distinto que a Occidente, además de ser una sociedad con 1000 años atrás, como 1500, no como Estados Unidos que tiene de 300 años, digamos. Entonces es otra la historia, para bien y para mal, ¿no? Pero parece estar siendo el contrapolo
del desmadre de los otros. En fin, ¿habrá regulaciones? ¿No habrá regulaciones? ¿Puede haber? ¿No puede haber? ¿Puede haber regulaciones sin una humanización de los sistemas, de la organización social, de las leyes, de los sistemas políticos? Hemos creado, por lo menos en Occidente, una sociedad insensible, cuyas estructuras son insensibles a lo humano. Es decir, si vos bajaste el cerro para hacer un trámite, llegaste el viernes a las 2:15 de la tarde, que estamos cerrando la oficina, y vuelva el lunes. Y eso está naturalizado, digamos. Es decir, es una estructura, puede ser útil, el trámite puede ser útil, que no tiene la menor posibilidad de distinguir quién necesita qué. Y si mirás eso, todo esto también es interpelado, convocado en toda esta época. La estructura está acá. O sea, lo que llamamos estructura genéricamente es Capricornio, Saturno, es esto lo que mantiene esto ordenado, estructurado. En este momento, en este juego está acá. Está acá, está de la mano de lo más opuesto a la estructura que te puedas imaginar, que es Neptuno, y entrando juntos. Dice la gente, los astrólogos, y yo coincido, que estamos pasando por los movimientos de muchos de estos planetas de un tiempo más tierra a un tiempo más aire. En general, hablando muy, muy macro. Y este cambio también tiene mucho que ver con eso, por más que Aries sea de fuego. Ahí también hay una cuestión. Hay un impulso de la vida misma, lo estemos llevando bien o mal, a pasar a niveles donde la interacción es más abstracta y la materia ocupa menos lugar. Pensar en la cantidad de materia que hacía falta hace un tiempo para comunicarse, para operar a una persona, ahora se hace con dimensiones pequeñísimas de materia, hace cosas de un tremendo alcance. Y además, claro, la Tierra está diciendo, paren de tirarme basura. Sí, así es. Y una vinculación, si se quiere, más específica, más al punto para quienes curten más astrología individual y tienen ganas todavía de seguir escuchando un rato. Además de este impacto, que es para mi gusto el más importante, porque tengas la carta que tengas y la vida que tengas, esto te está pasando. Y podés ignorarlo o no, pero te está pasando. Pero además de eso, todas estas configuraciones, porque así como este cielo le pone música a la tierra, este cielo y otras cosas del cielo que también hay, le ponen música a tu vida, a tu carta natal, a tu estructura de energías, digamos así. Entonces, uno se puede preguntar, en lo individual, este combo, ¿cómo pega en mi carta? Obviamente para ver eso hay que ver carta por carta, detalles, pero hay cosas que se pueden decir como para poder llevarse una reflexión más personal. La primera, muy técnica y obvia, es las personas que tienen zonas importantes de su carta en 0, 1, 2 grados de Aries o de Libra y un poco de Capricornio en general, los que tienen planetas o cosas en los primerísimos grados de casi todos los signos, tienen un baile personal más fuerte con esto. Pero eso no se puede ampliar en un taller con cartas, se puede ver, pero si no, no da más que para eso. Pero además, la capacidad de adaptación a entornos diferentes que las personas tenemos, la que nuestra carta indica, hay cartas más adaptables, más plásticas, hay cartas más rígidas, digamos. La que la carta indique y lo que hayamos hecho hasta aquí, que es nuestra vida, para desarrollar ambas capacidades, la de consolidar y la de incorporar, pero el modo en que esté funcionando eso dice mucho de qué es lo que va a pasar con esto en nosotros. O sea, cómo vamos a poder hacer este cambio de entorno, por ejemplo, de un mundo más tierra a un mundo más aire. Por ejemplo, al nacimiento, a lo que creo que vos decían de Acuario, la vida se ha vuelto impredecible y seguirá sin explicación. O sea, cuán adaptables somos a eso.
cuán adaptables somos a la fuerza del dolor humano, de la sensibilidad, pero gran parte dolor, que entra por la ventana como la humedad, que ya no se puede evitar apagando la televisión, ¿sí? Ahí cada carta como estructura energética y cada persona con lo que ha hecho hasta aquí con eso, y lo que puede hacer si sigue aprendiendo, dan pautas, una pauta de cómo se mezcla eso. Otra pauta es, claramente las energías más involucradas en este momento, las protagónicas, son Capricornio, Piscis y Aries, porque la cosa se pone ariana, arranca, empuja, no da ni pide razones, y estas dos energías representadas por estos planetas ocupan un lugar muy protagónico. Entonces, preguntarse, ¿cuánta facilidad o dificultad tienen mi carta y lo que he hecho con ella hasta aquí en integrar lo organizado, lo estructurado, lo consistente, lo sostenible, con lo sensible, lo impredecible, lo influenciable, lo sensible finalmente? ¿Cuánta capacidad tengo o no tengo? ¿Cuán fácil o cuán difícil se integran estas dos cosas? ¿Cuánta capacidad o dificultad tienen mi carta por su lado y mi para integrar los Piscis y Aries, lo receptivo, lo sensible, lo pasivo, lo disponible, con lo ariano, con lo determinado, con lo activo? En los dos casos son pares de energías muy diferentes entre sí, pero que astrológicamente no son contrarias. Cuando hay dos energías contrarias, adentro de uno siempre está la otra. Si yo soy muy libriano, en algún momento se me dispara el Aries y me vuelvo el más cabrón, paso de ser hipersociable al más cabrón de todos. Hasta puedo llegar a ser presidente. Acá no. Piscis y Aries están juntitas, es pasar de una a otra. ¿Cómo se pasa del final, la pasividad final de cualquier proceso, a arrancar y empezar algo nuevo, que es lo que está haciendo la vida en este momento? Idem con estos dos. Si esta configuración se hace más nítida en el 2025, se emerge inevitablemente en todo este vaivén de cosas, de finales e inicios que no terminan de terminar, no terminan de iniciar, que se consumarán pronto. Todos los últimos años han sido muy movidos, pero si vos me decís 2024 así, sin más data, yo te diría 2024 es el momento en que Plutón terminó de cambiar de signo. Se fue de acá y entró acá. Y los cambios de signo de un planeta per se y de uno como este siempre son. Si te pusieras a mirar el tipo de acontecimientos, no sería sorprendente, esto no es 2 más 2, 4, que muchos sean acontecimientos plutonianos, escorpianos, ligados con la vida y la muerte, con conflictos de poder, con pasiones profundas y qué sé yo. El tono de esto, no digo que no incluye mucho de esto, incluye todo, pero es más, cuando vos ves, yo uso mucho la geopolítica porque me interesa y porque está muy a la vista hoy. Cuando vos ves, qué sé yo, en los ires y venires de parar la guerra de Ucrania, vos no sabés si quieren la guerra, si quieren la paz, están jugando a hacer una cosa pero están haciendo otra, o sea, hay una cosa de esto que se impone por sobre esto, que es lo que está pasando, que están matando centenares de miles de personas, digamos, y destruyendo gente entera. Es como, no es que esto no pase. Sí me parece, empatizo con lo que decís de esto. Esa combinación es un agujero negro para todos. Yo he hecho un esfuerzo sobrehumano durante meses para poder decir algo más o menos coherente que lo ponga en perspectiva. Pero si me preguntás, no sé cuánto tomaron ustedes, pero yo íntimamente diría, ya sigo sin terminar de entender. Ya esta combinación es complicada. Pero en 0 horas, entonces, ¿qué?
para serte totalmente franco, yo sigo pensando que es una limitación de mi conocimiento, ¿no? Porque en algún lugar debe haber algún enfoque astrológico que pueda desmenuzar esto de una manera lúcida y certera. Todo lo que he visto en otros astrólogos más importantes que yo, hasta ahora, en este periodo, primero he visto claramente, y los que hablan, o sea, separan por pedacitos y explican los pedacitos. Digamos, pero si vos sentís que acá hay un agujero negro que no puedes entender, te acompaño, yo también. ¿Cómo? El cero de Aries, vos hablás del cero, está bien, estoy de acuerdo. Pero el cero de Aries en particular es algo van a hacer, y si algo van a hacer es porque todavía no está, y si todavía no está, no se sabe lo que es. O sea, se supone que, ¿cómo? ¿Que estamos qué? Claro, se supone que estamos embarazados, hasta ahí llegamos bien, digamos, pero tal cual. Tal cual. Jóvenes y jóvenes, veo que ustedes son más interminables que yo y para algunos debe ser la hora de comer. Como cierre de mi parte, cierre así, súper cierre. Yo, bueno, por un lado lo he dicho, he sentido y sigo sintiendo que hay mucho de indescifrable todavía en esto, y como todo parto, inicio y final, hay que esperar los acontecimientos y vivirlos. Por otra parte, lo sentí mucho más cuando preparaba esta charla. Dije, ¿qué mensaje puedo dar yo? No quiero dar un mensaje pesimista y apocalíptico, no soy así. No quiero dar un mensaje livianamente esperanzador, yo también soy ser esperanzado y confiado, pero digo, tampoco me quiero pasar de rosca porque no sé. Y el único sentimiento claro que me vino es el de responsabilidad. Es decir, si esto es como es, si no se excede, pero a la vez no se involucra, si no da lo mismo lo que resulte, aunque no sepamos en qué va a terminar lo que va a suceder, hay un llamado a la responsabilidad personal, digo, más allá de lo colectivo. Así que eso y una frase, la de esa canción de Serrat sobre la destrucción del ambiente de hace muchos tiempos, que termina diciendo, le está hablando al cura, aparentemente, Padre, deje usted de llorar que nos han declarado la guerra.